Capítulo 35. Misa. Días atrás, cuando los lobos del templo descendieron al pueblo y entregaron el mensaje de Conchard, Misa quedó en blanco. ¿Por qué tengo que ir a ese lugar? La sola idea le revolvía el estómago y le provocaba náuseas. «¡No quiero! ¡Me rehúso!», quiso gritar, pero guardó silencio. Desde niña, observar la montaña donde habitaban los lobos había sido su principal fuente de pesadillas. Pesadillas que la perseguían incluso al despertar, al saber que, tarde o temprano, llegaría el momento en que tendría que vivir allí. Pero reducido a un simple malentendido, esa amenaza ya no existía. Ahora, estaban a un paso de cumplir su sueño de aprender magia en la capital, de labrar su propio camino, uno muy distinto al de casarse y parir hijos hasta el cansancio. Es por eso que, al recibir la misiva del clérigo, a pesar del pavor que sentía, aceptó ir. Si dudaba ahora, si se negaba, Conchard podría decepcionarse y regresar a la capital sin ella. Había escuchado que los nobles tenían poca paciencia, y esta oportunidad era única. Perderla significaba perderlo todo. Esa tarde se despidió de su familia con la frente en alto, aferrándose a la seguridad que prometían el clérigo y el tratado recién modificado. Abrazó y besó las mejillas de sus hermanitas, con una plegaria silenciosa en su corazón, que ellas también pudieran construir su propio futuro. Luego, se despidió de su padre con un cálido abrazo y un beso en la frente. Lo amaba, a pesar de ser débil y de carácter manejable. Finalmente, su madre la abrazó con efusividad, sin evitar derramar sus lágrimas. También la amaba mucho, a pesar de su constante inestabilidad emocional. «Mi pequeña, mi amor, ¿por qué tienes que ir hasta allá?», suplicaba su mamá mientras se negaba a soltarla. «¿No es mejor esperar a que el clérigo regrese y luego partir con él?». Misa compartía esa idea. Hubiera querido que las cosas fueran así. Pero, al igual que muchos aldeanos bajaban la cabeza ante su padre, ella debía hacer lo mismo frente a Conchard. Así eran las cosas cuando no tienes poder. «Estaré bien, madre», musitó con esa templanza que la definía. «Después de todo, el tratado fue modificado, así que no me pueden obligar a casarme con ninguno de ellos». «Claro que no», intervino su padre, agitando las manos en un gesto exagerado que delataba su propia inseguridad. «Además, ya vimos que son buena gente». «Buena gente», se burló Misa para sus adentros. «Claro, como si destruir medio edificio en una pelea absurda fuera cosa de buena gente. Y si bien la estructura fue reparada por ellos, el miedo y la impotencia de saberse tan vulnerable ante semejante demostración de poder, esa grieta queda incrustada para siempre». Al subir al trineo, encontró a un joven rubio, enmascarado, y a dos curanderos. A los últimos los reconoció al instante. Eran los mismos que días atrás habían traído el cuerpo sin vida de la esposa del Alfa para su entierro en el mausoleo familiar. Una pariente lejana que nunca conoció, cuyos pasos debió seguir. Una mujer que dedicó su existencia al servicio de su esposo e hijos, solo para ser devuelta a su tierra cuando ya no tenía utilidad. Una sonrisa amarga curvó los delicados labios de Misa mientras pensaba. Claro, una vez que no les sirve, la desechan. Recordó años atrás aquella historia espeluznante que escuchó por casualidad en el mercado. Decían que el Alfa, en un arrebato de furia, había arrancado la lengua de su esposa por hablar demasiado. Aquella historia la dejó llorando a escondidas durante semanas. Misa suspiró, observando los árboles pasar rápidamente debido a la velocidad del trineo, mientras su mente se perdía en cómo había terminado todo. Nada salió como lo planeó, pero, al final, las cosas habían resultado bien, y aún así tenía miedo. Temía que la suerte decidiera cambiar de bando. Al llegar al templo, el joven enmascarado ya había descendido y avanzaba raudo hacia la edificación. Intentó seguirle el paso, pero era demasiado rápido, por lo que no le quedó más opción que mantenerse junto a los curanderos. Como si, de algún modo, aquellos hombres escuálidos y envejecidos pudieran defenderla de la ferocidad de un hombre lobo. Cuando divisó a Conchard a lo lejos, se sintió aliviada. Lo odiaba por haberla llamado, sabiendo cuánto temía este lugar, pero lo necesitaba.
Conchard era uno de los clérigos de más alto rango, un hombre poderoso. Si alguien podía protegerla, era él. Una vez frente al clérigo, Misa se inclinó levemente para saludar, pero él, ahorrándose las formalidades, se limitó a ordenar. Misa, necesito que veas a la chica que habita con ellos. Tuvo un accidente y está en recuperación. Aquí no hay otra mujer para atenderla, así que tu ayuda será útil. Misa asintió. Le estaban pidiendo que hiciera de cuidadora. Considerando sus temores iniciales, no parecía tan terrible, aunque no podía evitar preguntarse qué le habría pasado a Alana. Guiada por uno de los lobos del templo, caminó junto a los clérigos por los pasillos. Mirada en alto se repetía, conteniendo las ganas de encogerse sobre sí misma y llorar. Estaba en el lugar que más le aterrorizaba y sentía las miradas de aquellos hombres monstruo atravesarle la espalda. Finalmente, cuando llegaron al lugar indicado, Misa entró más por miedo que por preocupación. Apenas la vio, no pudo evitar que las palabras escaparan de su boca. ¿Qué le pasó? De repente se vio invadida por el temor de que hubieran sido ellos quienes la dejaron en esa condición. El lobo que los había guiado evitó mirarla directamente mientras respondía. Tuvo un accidente. Se desmayó y perdió sangre. No dio más detalles. Apenas terminó de hablar, salió de la sala. Aquello dejó a Misa aún más perpleja. ¿Qué clase de accidente puede dejarte así? Los días pasaron. Su estancia en el templo era incómoda. Ningún lobo le dirigía la palabra y eso lo agradecía, aunque no podía evitar sentirse observada, en especial por uno en particular. Por eso casi no salía del templo. Atender a Alana no le resultaba complicado. Después de todo, había crecido como la mayor de 6 hermanas. Para Misa era casi rutinario, similar a cuando alguna de ellas caía enferma. De hecho, era incluso más sencillo, ya que Alana no se movía. Sin embargo, lo que realmente le incomodaba era la insistente presencia de aquel chico de cabello plateado. El recuerdo de la vez que lo abofeteó aún estaba fresco en su memoria. Un acto impulsivo que la tuvo días mirando su mano con una euforia contenida. Una mano, humana y débil, había golpeado el rostro de uno de esos monstruos, y vivía para contarlo. Pero cuando días después el asunto con los hombres lobo se resolvió, el miedo volvió a inundarla. Temió que él regresara por venganza. Así que decidió disculparse curándolo con magia. Un hechizo de curación era muy valioso. Debería ser suficiente para evitar represalias. Lo que no se esperó es que, desde entonces, tomándose una confianza no concedida, Masaru comenzó a aprovechar cualquier oportunidad para hacerle preguntas sobre cómo tratar a Alana, como si ella fuera una consejera. Si no fuera mitad lobo, Misa lo vería como una actitud torpe, propia de un joven interesado en una chica. Con un tono severo, Misa lo aconsejaba, o más bien cuestionaba su comportamiento, explicando que su trato con Alana era demasiado osado, aunque de manera intencional tendía a exagerar las costumbres humanas. En el fondo, deseaba verlo abrumado por la complejidad de esas normas, que comprendiera lo difícil que era para un ser como él actuar de ese modo. Quería que se frustrara, que su fachada tranquila se quebrara y revelara su verdadera naturaleza. Vamos, enójate y destrúyelo todo, como hacen los de tu especie. Sin embargo, aunque sí se mostraba muy agobiado por tantas instrucciones, no mostró signos de actuar beligerante. Por un momento Misa se relajó y hasta bajó la guardia. No obstante, solo bastaba con recordar el edificio que el cuerpo de ese chico había atravesado como si nada, para entender que no era un simple muchachito. Era una criatura que, si lo deseaba, podía matarte con un solo apretón de sus dedos. Y sí, tal vez realmente fuera un buen chico, pero ¿por cuánto tiempo? La naturaleza siempre seguía su curso. Al final seguía siendo un hombre lobo que, al llegar a la adultez, podría sucumbir a sus instintos. Ahora, junto a Alana, Misa no pudo evitar sentir algo de lástima por ella. «Ay, Alana, ¿por qué decidiste volver al templo? Podrías haberte quedado con nosotros. ¿Será que ya te embrujaron?» Aquel pensamiento era sustentado por los libros que había leído sobre ellos. No era una lectura agradable, pero en su momento fue necesaria. Si a pesar de todos sus esfuerzos no lograba evitar compartir su vida con ellos,
Al menos quería estar preparada. Belleza longeva que seduce a sus presas, haciendo que por sí solas coloquen su cuello en sus fauces. Auras salvajes capaces de doblegar tu espíritu y determinación. Mirada hipnótica que te obliga a obedecer. Necesidad de dominación y control. Carácter irascible e incontrolable. Dualidad inestable entre lobo y humanidad. Fascinación por la belicosidad. Quizás algunas descripciones eran exageradas, o quizás no. Agradeció que al final no tuviera que averiguarlo. Misa, como todas las mañanas, encontró a Masaru sentado en una silla junto a la cama de Alana sujetando sus manos. Por un momento, él desvió la mirada hacia Misa, alarmado. «Solo le tomé las manos. No estoy haciendo nada raro». Se apresuró a justificarse, levantando las palmas en señal de inocencia antes de que ella pudiera siquiera abrir la boca. «Ni siquiera he dicho nada». Masaru, visiblemente nervioso, carraspeó y apartó la vista, intentando parecer casual. «Bueno, por si acaso», murmuró, pero esta vez sin volver a tomar las manos de Alana. En lugar de eso, se quedó contemplando su descanso en silencio. Misa suspiró. Cuando lo encontró con su cabeza apoyada en el pecho de la chica, lo recriminó. De ahí su reacción tan a la defensiva. Aún así, esta vez no quiso darle demasiada importancia, y sin decir una palabra más, tomó del estante uno de sus libros de estudio y se sentó al costado de la cama de Alana, pasando las páginas con calma. En la portada se leía, «Consideraciones protocolares a la hora de generar un hechizo de baja frecuencia». Misa comenzó a leer el contenido en su mente. Como servidor devoto de Truslesh, dios de la luz y la vida, deidad élfica con exclusividad humana, has de adorar primeramente su magnificencia antes de ocupar los dones que se te confieren por su gracia. Misa adelantó las páginas dedicadas solo a honrar a la deidad. Indumentaria. El servicio exige vestuarios de la más alta calidad, de preferencia atuendos bordados de seda bañados en oro o plata, joyería de metales preciosos e imbuida en magia. Volvió a avanzar páginas. Como era una iniciada en la orden, no estaba obligada a vestir de esa forma, además de que, a nivel adquisitivo, le era imposible. Por ahora bastaba con la bata blanca que le había regalado Conchard. Aunque sencilla en apariencia, estaba confeccionada con una fina tela de la más alta calidad. También le había obsequiado un colgante de oro de la orden y unos guantes especiales para trazar los signos de flujo al practicar hechizos. ¿A qué se refiere con protocolares?, interrumpió Masaru de repente, señalando el libro con el dedo. ¿Son esos movimientos raros y brillantes que haces al curar? Misa cerró el libro suavemente y lo dejó sobre su regazo. Sus ojos rojos se clavaron en él por un momento, pero enseguida desvió la mirada. Jamás debo mirarlos a los ojos, se recordó. ¿Por qué te interesa saber eso? Ustedes no pueden hacer magia, preguntó esforzándose por mantener la serenidad. Te acabas de responder a ti misma, dijo Masaru, esbozando una sonrisa divertida. Mientras más intrigante, más quiero saber. ¿No te pasa lo mismo? No realmente, fue su respuesta. Solo es un medio para un fin, como muchos otros, añadió en su mente. Pero bueno, si no quieres explicarlo, no pasa nada. Masaru extendió la mano hacia ella. Es más fácil si me prestas uno de esos libros. Así lo leo mientras espero que Alana despierte. Aunque quisiera, no podría. La magia de Truslesh está patentada. Solo los miembros invitados a la orden pueden estudiarla. Masaru bajó la mano, frustrado. ¿Patentada? ¿En serio? Se quedó en silencio un momento antes de murmurar con cierto sarcasmo. Entonces es cierto que Truslesh es un dios de ricos. Leí varios cuentos de reyes y siempre lo mencionan. En un principio era así, admitió Misa. Solo los nobles y la realeza eran bendecidos con sus dones. Pero cuando los magos comenzaron a escasear, Truslesh se volvió más flexible. En uno de los anuncios del oráculo ordenó aceptar seguidores de baja cuna, con o sin magia, aunque para entrar a la orden debes tener magia y un auspiciador. ¿Un auspiciador? Masaru alzó una ceja. Sí, alguien con gran poder mágico y mucha riqueza que respalde a los aspirantes. Cuanto más ricos son, más poder reciben de Truslesh. Por ejemplo, mi auspiciador es Conchard.
Soy afortunada de haberlo conocido personalmente. En la mayoría de los casos, los auspiciadores apoyan a decenas de aspirantes y ni siquiera saben quiénes son. Los trámites los gestiona otra persona. Misa hizo una pausa, dándose cuenta de que se estaba dejando llevar por la conversación. ¿Y cómo supiste que eras maga si nunca te auspiciaron?, preguntó Masaru, inclinándose hacia adelante, evidentemente intrigado. Deja de hacer preguntas, comentó Misa para sí misma. Sin embargo, hablar de magia, su mayor pasión, aunque fuera con alguien como él, le resultaba entretenido. La magia es un pacto, dijo al final. Cuando un niño nace con magia, no lo sabe hasta que, por ignorancia, pacta con una deidad. Alzó su dedo índice y dejó que una pequeña llama brotara de la punta. Cuando era niña, me encantaba observar el fuego de la chimenea. Un día sentí que me llamaba. Metí la mano y, en lugar de quemarme, vi cómo mi piel se cubría de fuego. Fue así como descubrí que era maga. Sin querer, había pactado con una deidad de la naturaleza. Masaru observó la llama con fascinación. Hay dioses celosos que no permiten pactos con otros, siguió contando ella. Pero True Slash se volvió más flexible. Acepta personas con pactos previos como el mío. Tiene sentido. Si no lo hiciera, sería imposible identificar a los niños mágicos, ya que solo al pactar se manifiestan sus habilidades. Misa extinguió la llama con un suave movimiento y continuó. Eso sí, hay limitaciones. Nunca podré aprender el árbol completo de habilidades de True Slash al tener un pacto previo con una deidad de la naturaleza. Aunque no me importa, no es que quiera dedicarme de lleno a la vida eclesiástica. Misa reflexionó un poco antes de seguir. Aunque no se puede negar que la magia de True Slash es de las más poderosas. La nobleza tiene ventaja. Como los hacen pactar desde que nacen, desbloquean todo el árbol de habilidades y son magos. Masaru se mecía en el asiento con ansiedad. Todo le resultaba fascinante. Ojalá pudieras escuchar esto, Alana, comentó, volviendo a centrar la vista en su dormida amiga. Es muy emocionante. Misa, tras observarlo un momento, tuvo una idea. Si bien no puedo prestarte el libro, podría explicarte algunas partes. Masaru estaba a punto de agradecerle cuando ella añadió. A cambio, dime lo que realmente le pasó a Alana. La sonrisa en el rostro de Masaru se desvaneció al instante. Su mirada bajó al suelo, y el nerviosismo lo traicionó en el movimiento inquieto de su cola y orejas. Eso, tartamudeó, tragando saliva antes de continuar. Fue un accidente. Es lo único que sé. Su voz sonó más firme al final, aunque la inseguridad brillaba en su mirada evasiva. Antes de que Misa pudiera responder, Masaru se levantó de golpe. Bueno, Misa, ya es hora de irme. Volveré más tarde. La frase salió atropellada, y sin esperar una respuesta, se dirigió hacia la puerta y salió de la habitación como quien huye. Misa siguió su salida con la mirada, suspirando mientras volvía a centrar su atención en Alana, que permanecía inmóvil sobre la cama. Por cómo actúa, no parece culpable. Más bien, un cómplice. Se llevó una mano a la frente, intentando contener los temores que la abrumaban. Alana, despierta pronto. Por favor, ya me quiero ir de este lugar. Y como si sus plegarias hubieran sido escuchadas, horas más tarde Alana despertó.